Martín nació en 1929 en Tennessee, Estados Unidos, y debido a las carencias de niño, su crianza religiosa, la discriminación de la cual fue víctima, sus necesidades, sufrimientos, dedicó su vida adulta a defender el derecho de los pobres, a luchar contra la desigualdad. Incluso encabezó varios movimientos pacíficos en contra de la guerra de Vietnam, en contra de la segregación racial, de que también fue víctima. Tanto así, tanto éxito tuvo que en 1964 fue condecorado con el Premio Nobel de la Paz. Cuando se le preguntó a Martín qué era lo que más les disgustaba, dijo él: no me preocupa tanto la gente mala, sino el espantoso silencio de la gente buena. Bueno, al poquito tiempo fue asesinado de un tiro, cuando justo se preparaba para ir a cenar con algunos amigos. Esta ideología o esta opinión de Martín, o más conocido como Martin Luther King, en realidad trasciende un poquito las décadas, ¿no? Porque hoy mucha gente también se preocupa por esto, de la indiferencia de la gente buena. Y esto está muy ligado con la opinión sobre Dios también, con la aparente indiferencia de Dios ante las injusticias que vivimos hoy. Es más, mucha gente culpa a Dios por los sufrimientos de la humanidad. Qué buena está esta pregunta, ¿no? ¿Cómo es posible que un Dios de maldad, perdón, un Dios de amor permita la maldad? De hecho, podemos quizás hacer una pregunta personal. ¿Se ha hecho usted esa pregunta alguna vez? Incluso la mayoría de ustedes predica de casa en casa y es posible que haya encontrado personas en el territorio que dicen, bueno, o sea, si Dios es amor, yo creía en Dios, hoy soy ateo. O ¿por qué? Sigo creyendo en Dios, en la existencia, pero ¿por qué lo permite? Quizás esta pregunta surgió aún siendo cristiano. Bueno, no está mal. De hecho, hay siervos fieles de la antigüedad que se hicieron esta pregunta. Y tengan la bondad de, por favor, abrir su Biblia en el capítulo 1 de Habacuc, y vamos a ver un poquito si en algún momento, si se preguntó esto, estuvo en sintonía con la opinión de Habacuc usted. Habacuc, capítulo 1, miren un poquito lo que nos dice el versículo 3. ¿Por qué me haces ver tantas cosas malas? ¿Por qué toleras la opresión? ¿Por qué hay destrucción y violencia delante de mí? ¿Y por qué tantas peleas y conflictos? Es más, hasta cierto grado parece que Habacuc directamente culpaba a Dios, porque si usted observa la primera pregunta, dice, ¿por qué me haces ver? O la otra, ¿por qué toleras la maldad? Y ni hablar de los conflictos, ¿no? ¿Será que ya no le importamos a Dios? Bueno, la verdad es de que la Biblia nos enseña que Jehová detesta la maldad, detesta la injusticia. Y podemos tener la certeza de que esto es así. Job 34:10, por ejemplo, nos dice que Jehová, o es impensable para el Dios verdadero que actúe con maldad, que el Todopoderoso haga algo injusto, imposible. Santiago 1:13, un texto muy utilizado últimamente, que con cosas malas no da para probar a Dios, y Él tampoco nos pone a prueba con cosas malas. Así que ahí volvemos a la misma pregunta que hizo Habacuc entonces. Si Él no es el causante, ¿por qué? ¿Por qué lo permite? Bueno, ¿es Dios justamente culpable por permitir la maldad? Antes que nada, tenemos que erradicar una opinión muy popular hoy y totalmente equivocada. ¿Cuál es? De que Dios controla de alguna manera todas las cosas que suceden. Bueno, a veces hay una frase muy popular de que Dios castiga pero no muestra la vara. O Dios tenía un plan, o es el destino, o ya Dios tenía más o menos armado.
Estas cosas es totalmente mentira. Sin embargo, hay alguien, obviamente, que es culpable de que la gente piense así. Y seguramente ya le viene la idea a la cabeza, ¿quién? Es Satanás el diablo. Ahora, vamos a destacar quizás algunas características del diablo para entender cómo él trabaja, ¿no? Muy breves, mire, Juan 14:30, Jesús explicó de que él es el gobernante de este mundo. Ahí ya lo identificamos, que es el diablo. Primera de Juan 5:19, lo recordará, dice que él es un maligno, una persona perversa, malintencionada. Y Juan 8:44 dice que es el padre de la mentira. Así que mire, solamente con 3 versículos, si los unimos un poquito, tenemos a un gobernante que oculta que tiene autoridad y el mundo bajo su dominio, que es perverso y que es mentiroso. Así que no nos extraña de que él sea el culpable o sus decisiones impacten de manera negativa en la vida de la gente, en los gobiernos que están bajo su autoridad, ¿no? Es más, la Biblia latinoamericana en este versículo, en 1 Juan 5:19, dice, Él es el amo de toda la tierra. Y es por eso que a veces, casualmente, por decirlo de alguna manera, encontramos características de su personalidad del diablo en personas que ocupan puestos de autoridad hoy por hoy, ¿no? Pero entonces, si el diablo es el causante de la maldad, la pregunta es ¿por qué lo permite por tanto tiempo? Lo ha permitido. Bueno, para averiguar esto quizás tengamos que retroceder un poco en el tiempo cuando arrancó mal la cosa aquí en la Tierra, ¿no? Tenemos que ir a la raíz del problema. Recordará el relato de Génesis capítulo 3, 2 y 3, en realidad los capítulos 2 y 3, donde Jehová creó a la primera pareja, lo puso en un hermoso lugar. Satanás ahora, en determinado momento, pone en duda o cuestiona el derecho que tiene Jehová de gobernar como creador y su capacidad de gobernar también. Jamás cuestionó su poder porque sabía que no tenía límites, su derecho y su capacidad de gobernar. Mire, tengan la bondad de abrir un poquito de su Biblia en Génesis capítulo 3, versículo 2. Génesis capítulo 3, versículo 2. Vamos a leer solo el 5, solo el versículo 5. Dice ahí, de hecho, Dios sabe que el mismo día en que coman de él, se les abrirán los ojos y serán como Dios. ¿De qué manera? Bueno, ahí en la palabra Dios hay 2 puntos, ¿no? Conocerán lo bueno y lo malo. Así que en simples palabras, el diablo acusó de ser un pésimo gobernante de Jehová y le dio a entender al ser humano de que si nos liberábamos de la gobernación de Jehová nos iba a ir muchísimo mejor. En esencia, esa fue la acusación. Bueno, cuando Adán y Eva se rebelaron, también manifestaron esa misma actitud, por decirlo así. Dijeron, no necesitamos que se tenga un árbol prohibido acá que no podamos comer. A partir de ahora, nosotros mismos vamos a decidir qué está bien y qué está mal. Así que ahora no eran solamente ángeles en el cielo que apoyaron la rebelión de Dios, la rebelión de Satanás, sino también eran los seres humanos, ¿verdad? La pregunta era en cuestión cómo Jehová iba a resolver las cosas. La manera más rápida quizás era un matamosca gigante y se terminó con Satanás, los demonios, con Adán y Eva y borrón y cuenta nueva. En algún momento nosotros también hemos pensado esto, ¿verdad? ¿Por qué no empezamos de cero? Y ya está. Bueno, había cuestiones importantes que cuando uno las entiende, se da cuenta que Jehová tomó la mejor decisión. La primera era esto, la acusación. Se le acusó de ser un pésimo gobernante y que a los humanos le iba a ir bien solos. Bueno, necesitaba tiempo para probar esto. Y Jehová, desde su punto de vista, dio un tiempo prudencial para que los humanos probaran. Por otro lado, recordará Génesis 1:28. Jehová dijo que la tierra se iba a bendecir, ¿no es cierto? Y se iba a llenar de personas y la tierra se iba a convertir en un paraíso. Pero estas personas, ¿quiénes serían?
serían los propios hijos de Adán y Eva. Entonces, si Jehová ahora los mataba, los eliminaba, ¿quién quedaba de mentiroso? Jehová. Así que, obviamente, respetando su justicia y su promesa, los mantuvo vivos. Lamentablemente, Adán y Eva tuvieron familia o hijos, descendencia, después de haber pecado. Pero así que también influyó en la decisión de Jehová. Sin embargo, como él siempre se propone todo lo que cumple, a partir de ahí Jehová tomó dos decisiones, una tan importante como la otra. Y decidió no hacer cosas. Porque desde que comenzó la creación, Jehová siempre estaba interviniendo, ayudando, guiando, creando. A partir de ahí tomó dos decisiones de no hacer. ¿Qué no iba a hacer? En primer lugar, no iba a impedir de que el diablo y todos los que están de su parte puedan demostrar si realmente se iban a poder manejar solos, se iban a poder gobernar solos, si le iba a ir bien. Y en todos estos años de historias, o milenios, que el humano probó, que siempre que gobernó el hombre, ¿no es cierto?, ha habido desastres. Y ha probado todo tipo de gobierno. Es más, los gobiernos incluso se han valido de algunas herramientas, hoy por hoy existentes, para en teoría mejorar su gobernación. Por ejemplo, quizás la economía, avances en la salud, en la astronomía, avances en la ciencia, la tecnología. Ha logrado impresionantes avances. Pero usted dirá cómo estamos, ¿verdad? Bueno, también hay personas que se preguntan, ¿y por qué no evita Jehová que sucedan cosas malas? De hecho, mucha gente inocente, justa, es víctima a veces de la injusticia. Entonces, ¿por qué no interviene Dios en estos casos puntuales? Y es ahí donde tenemos la segunda decisión de parte de Jehová. Él decidió no ayudar a Satanás y a sus gobiernos. Es cierto que a veces cuando asume alguien en un puesto de autoridad hace una promesa, ¿no? Que jura ante Dios y la patria, o también el juramento implica que Dios lo va a guiar en este mandato, pero no es así. Los hechos hablan por sí mismos, pero bíblicamente no es así. Jehová no interfiere en los gobiernos políticos, ni en sus planes, ni en sus proyectos. ¿Por qué? Porque si lo hiciera, estaría apoyando la propia rebelión del diablo. Estaría apoyando una mentira. Y Jehová nos estaría mintiendo a nosotros también, dándonos la idea de que aún así, al igual que Adán y Eva, podríamos manejarnos solos. Entonces, ¿Jehová qué hizo? Pruebe, como dijimos hoy. Pero quizás podríamos ponernos un poquito del lado de Adán y Eva, ¿no? Es cierto que ellos entendieron de que habían pecado, se sentían incómodos por esto. Pero después que la serpiente hizo esta publicidad a Eva, quizás tanto Eva como Adán habrían pensado, bueno, ¿y a partir de ahora qué? A partir de ahora nos manejamos solos. ¿Nos irá mucho mejor? ¿Tendremos éxito? ¿Una nueva vida comienza? Lejos de nuestro Creador, sin el yugo de estar ahí al lado de un árbol y estando pendiente de eso. Bueno, ¿cómo nos fue a los seres humanos independientes de nuestro Creador? En realidad, el hombre y sus gobiernos en manos de Satanás han provocado a lo largo de siglos guerra, opresión, sufrimiento, muerte, y nos damos cuenta de que a veces el humano ha hecho intenciones enormes por intentar quizás encontrar la solución al problema, ¿no es cierto? Incluso hay entidades, ministerios, organizaciones privadas que se dedican a buscar minuciosamente la raíz del problema y tratar de darle solución, y si hay que llevar a la justicia a alguien, si es necesario, se lo lleva. Pero a la final se encuentra con un montón de problemas, motivos, defectos, burocracias que corregir, un millón de razones que venimos arrastrando problemas hace cientos de años en realidad, ¿no? Pero la Biblia, inspirada por Dios, nos ayuda a encontrar y entender el sufrimiento humano de manera muy sencilla. Da 5 motivos, muy breves. El humano sufre por estos. Vamos a parafrasearlos. Por ejemplo, la Biblia explica de que el humano sufre por los malos gobiernos. Algo ya hemos hablado de esto. La prueba bíblica, Proverbios 29:2. Cuando el malvado gobierna, el pueblo se lamenta.
Esa es la prueba bíblica. ¿Y la prueba seglar? Bueno, mencionamos uno, las palabras de Henry Kissinger, secretario de Estados Unidos, ¿no? Secretario de Estado, ahí está. La historia, dice él, no es más que una sucesión de esfuerzos fallidos y aspiraciones malogradas de parte de los gobiernos. Clarito, da cuenta. Otro motivo, según la Biblia, son las religiones falsas. La prueba bíblica, Juan 13:35, ¿lo recuerda? Dice Jesús que todos conocerán que ustedes son mis discípulos si tienen amor entre sí. Fuera de esta idea, son todos falsos, ¿verdad? La prueba seglar, el teólogo suizo Han Kung, en su libro El cristianismo y las grandes religiones, escribió: las luchas políticas más fanáticas y crueles son las teñidas, inspiradas y legitimizadas por la religión. Y cualquier libro de historia, la religión normalmente estuvo detrás de las grandes masacres, genocidios y guerras, ¿no? Otra razón son las imperfecciones del hombre, los impulsos egoístas. Santiago 1:14, si hace un poquitito de memoria, recordará, dice que cada uno es probado al ser atraído y seducido por su propio deseo. El deseo, cuando se ha vuelto fértil, da luz al pecado. El pecado, cuando se ha cometido, da luz a la muerte. La prueba seglar, el especialista y filósofo indio Pirosak Dorahip dijo: la mayoría de nuestros sufrimientos se deben a nuestra propia lujuria, a la ardiente búsqueda de placer, excesivos caprichos, codicia, ambición. Las adicciones al alcohol, las drogas, el juego han arruinado, dice, la vida hasta el más respetable ciudadano. Y qué realidad que tienen estas palabras, ¿no? Pero aún más peligroso de esto y culpable son los espíritus malignos. Esta es otra razón por la cual el mundo sufre. La Biblia en 2 Corintios 4:4 y Apocalipsis 12:9 nos dice que Satanás, el dios de este sistema, tiene el apoyo de perversos espíritus malignos también. Son conocidos como demonios. La prueba seglar y la cantidad de conocimientos y actos basados en astrología, magia, brujería, adivinación, que mantienen atada a las personas, y a veces, igual que la serpiente con Eva, ¿no? Vendiéndole falsas expectativas, falsas esperanzas. Y por último, vivimos en los últimos días. En 2 Timoteo 3:1 en delante, recuerdan que dice que vendrían tiempos difíciles, críticos, dice ahora, ¿no? Y difíciles de soportar. Pero explica el porqué, por la actitud de la gente. Serían amantes de sí misma, amadores del dinero, orgullosos, fanfarrones, traicioneros, entre otros, ¿no? Podemos recitarlo casi de memoria, la cual no hace falta investigar mucho. Es más, en algún momento quizás usted mismo fue víctima de algunas actitudes, ¿no? De este tipo de cosas, ¿no? Bueno, pero tenemos que entender que la paciencia de Jehová tiene un límite. En Habacuc 2:3 nos asegura que Él ha fijado un tiempo señalado para acabar con la injusticia y la opresión. Incluso ahora en 1 Juan 3:8 dice que Jesús está trabajando para deshacer o destruir. La versión anterior decía para desbaratar, ¿eh? Destruir, como dice la nota también, las obras del diablo. Ya está trabajando para corregir toda esta situación. Y esta paciencia de parte de Jehová también nos permite, y nos permitió a nosotros también, poder conocerlo hoy y disfrutar, ¿no? De una organización como esta, conocer la esperanza que tenemos para el futuro. Ahora quizás podemos hacer una pregunta personal, ¿no? Hoy hicimos una personal, quizás más personal todavía. ¿En algún momento le preguntó esto a Jehová en oración? Jehová, ¿por qué me pasan todas estas cosas? Quizás si no formuló una oración se le cruzó esto por la cabeza. ¿Por qué me pasa esto? ¿O por qué me pasa tantas cosas de seguido? A veces da la idea de que nos salimos de una, como decía la revista Despertar las Malas Rayas, nos salimos de una y nos metemos en otra sin buscarlo. Quizás sea un problema grave, pero ¿por qué por tanto tiempo? Bueno, hemos visto de que Jehová está al tanto de lo que nos sucede y le preocupa muchísimo nuestros sentimientos, cómo estamos emocionalmente.
Y obviamente está haciendo los arreglos para reparar y erradicar todas estas injusticias. Mientras tanto, escuche atentamente lo que Jehová nos dice para darnos esperanza y consuelo. ¿Usted tiene su Biblia allí? Por favor, el capítulo 21 de Apocalipsis. Apocalipsis capítulo 21, el versículo 4 dice, y le secará toda lágrima de sus ojos. Ahí tenemos una coma, ¿no? Vamos ahí, mira, sin importar la gravedad, el motivo por el cual hemos derramado lágrimas, Jehová las va a reparar. Quizás no las hemos derramado, quizás estamos un tanto gorditos de tantas lágrimas que nos hemos tragado últimamente. Porque algunos no lo exteriorizan, lo tragan y lo tragan y lo tragan. Bueno, dice que Jehová va a secar todas estas lágrimas. Y da la razón, porque dice, la muerte ya no existirá. Ni habrá más tristeza, ni llanto, ni el dolor. El dolor de la injusticia, el dolor quizás de la mala salud, el dolor de la impotencia, de tener ganas de hacer 1.000.000 de cosas y no, perdimos a un ser querido o tenemos una salud, una enfermedad incurable y de no poder hacer nada y tragárnoslo también, ¿verdad? Las cosas anteriores han desaparecido, ya son historia. Una nueva era comienza. Qué bonito, ¿verdad? Como mencionamos hoy y lo volvemos a repetir, Jehová reparará todo el daño que ha causado este mundo. Es más, tenga la bondad de ir conmigo, por favor, a Isaías 65, versículo 17, por favor. Isaías capítulo 65, versículo 17 dice, porque miren, voy a crear, o como está la nota allí, ¿no? Estoy creando, ya estoy trabajando en eso, unos nuevos cielos y una nueva tierra. Y las cosas del pasado no serán recordadas, ni vendrán al corazón. Nuevos cielos y una nueva tierra. ¿A qué se refiere con esto? Bueno, la enciclopedia de McClinton, en el volumen 4, menciona en este versículo que nuevos cielos y una nueva tierra significa literalmente, en el idioma original, un nuevo gobierno, un nuevo reino, una nueva sociedad humana, que tiene mucha relación con lo que venimos charlando, ¿no le parece? El versículo incluso nos dice, las cosas del pasado no serán recordadas. ¿Qué, vamos a perder la memoria? No, bajo ninguna circunstancia. Pero los malos recuerdos ya no nos van a atormentar. De hecho, podemos preguntarnos retóricamente, ¿tiene usted algún mal recuerdo? Quizás de la infancia, las vivencias, que quizás lo atormenta hasta hoy o hasta nos incomoda poder recordarlos. Bueno, estos van a desaparecer. Tanto el sufrimiento físico, mental, emocional que causan estos recuerdos, desaparecerán. Dice el versículo, ni vendrán al corazón. En otras palabras, ya no nos van a venir a molestar en el pecho. Así que a partir de ahí, solo serán bonitos recuerdos, tanto para ustedes, su familia y sus amigos, ¿no? ¿Le gustaría vivir en un mundo así? ¿Quién no? Esta es la esperanza en realidad que ofrece Jehová a toda persona que se esmera por conocerlo, por formar parte de su organización, por vivir en concordancia con sus justos caminos y ponerse, obviamente, de parte del gobierno de Él en manos de Cristo. Así que hemos visto pruebas contundentes de que Jehová está haciendo todos los arreglos necesarios para corregir la situación hoy. La que Adán y Eva, Satanás, ¿no es cierto?, dieron un paso en falso gravísimo y hasta hoy tiene aquejada la humanidad. De hecho, desde aquel momento Jehová ya empezó a hacer los arreglos para corregir esta situación. Hizo enormes sacrificios, tanto dentro de su familia, su hijo, ¿no es cierto?, se ha aguantado un montón de cosas Jehová para poder darnos esta esperanza y una oportunidad de conocerlo. Es cierto que por el momento quizás es inevitable que todo el mundo experimente sufrimiento. A veces, como hemos hablado hoy, sufrimos por el pecado heredado. A veces estamos en el lugar y en el momento inoportuno.
Somos víctimas de las malas decisiones de los seres humanos, pero jamás permitamos que el sufrimiento presente y momentáneo nos amargue la vida. Mientras tanto, podemos mirar al futuro con confianza de que Jehová y su Hijo Jesucristo ya están trabajando para corregir esto. Mientras tanto, ¿qué hay que hacer? Sigamos imitando la paciencia de tantos hombres fieles del pasado. Y del presente también. Tenemos maravillosos ejemplos de lo cual seguir. Hermanos y hermanas que con mucho cuidado y atención siguieron el ejemplo y el consejo del apóstol Pablo en Hebreos 6:11, donde dijo él: deseamos que cada uno de ustedes demuestre esa misma diligencia para tener completa seguridad de la esperanza hasta el final. No se vuelvan perezosos, sino que imiten la fe a los que por su fe y su paciencia heredaron las promesas, tanto las que disfrutamos ahora como las que durarán toda la eternidad.